En este video te voy a enseñar cómo crear profundidad de manera sencilla en una pintura usando 3 elementos clave: los planos, los valores y las líneas de guía. También vamos a ver cómo funciona el punto de fuga y cómo construir una buena composición desde el boceto antes de empezar a pintar. Cuando aplicas estos principios dejas de pintar al azar y comienzas a tomar decisiones con mayor intención. Porque al final mejorar no es cuestión de talento, es cuestión de entender lo que realmente estás haciendo. Y eso hará que avances mucho más rápido en menor tiempo. Lo mejor de esto es que estos conceptos no solo son para esta pintura, sino que los puedes aplicar en cualquier escena que quieras crear. Todo esto empieza mucho antes de aplicar la primera pincelada, ya que es importante entender cómo está construida la escena, y en este caso iniciamos con el punto de fuga, que es lo que realmente nos va a ayudar a crear la perspectiva y a dirigir la mirada. A partir de allí organizamos los elementos principales y dividimos la escena en planos como el fondo, segundo plano y primer plano. Esto nos permite tomar decisiones más claras sobre dónde colocar el contraste, el detalle y los bordes. Una vez definido el punto de fuga y establecida la perspectiva, es momento de empezar a ubicar cada elemento en la escena, tomando como referencia las líneas de guía. Estas líneas no solo me ayudan a mantener la proporción, sino también a asegurar que todo tenga coherencia y que realmente transmita la profundidad que queremos. Aquí es donde empiezo a construir la composición, decido dónde va el punto focal, cómo se distribuyen los elementos y qué tanto espacio ocupa cada plano. Ya que tenemos definido el boceto y la estructura de la escena, es momento de empezar a aplicar la pintura. Pero antes quiero mostrarte esta herramienta que compré en Temu por unos 6 o 7 dólares y me ha resultado bastante útil. Es un limpiador de pinceles pensado para acuarela y acrílico. Tiene un diseño compacto, portátil y te permite mantener los pinceles limpios sin necesidad de estar cambiando el agua constantemente. Esto hace que el proceso sea mucho más cómodo y te ayuda a trabajar de forma más organizada mientras pintas. Vamos a empezar aplicando la pintura en mojado sobre mojado para crear este efecto suave y difuminado en el fondo. Aquí estoy usando tonos fríos y grises porque son los que nos ayudan a construir esa atmósfera más húmeda y un poco lluviosa. La idea es que el fondo no tenga mucho detalle, casi como si se perdiera en la distancia. Esto es lo que va a ayudar a que el resto de la pintura tenga mayor profundidad. Una vez tengo la base definida, empiezo a aplicar los verdes para sugerir los árboles del fondo. Fíjate que no estoy buscando definir formas exactas, sino más bien insinuar las siluetas, aprovechando que el papel todavía está húmedo. Esto hace que los bordes se suavicen y los árboles se integren con la atmósfera, lo que ayuda a que se sientan más lejanos. También estoy usando tonos un poco desaturados para que no compitan con los elementos del primer plano. Mientras más suave y menos definido sea el fondo, mayor sensación de profundidad vamos a lograr.
Aquí comenzamos a trabajar la casa usando un color más cálido y un contraste más fuerte en comparación con el resto del paisaje. Esto hace que automáticamente llame la atención. También tengo más precisión con los bordes, a diferencia del fondo donde todo es suave y difuso a la vez. Aquí los bordes son más definidos para que la forma se entienda con mejor claridad. Ahora voy a iniciar con el segundo plano. Aquí ya puedo aumentar un poco más el contraste y empezar a definir mejor las formas. A diferencia del fondo, los bordes aquí son un poco más controlados, aunque todavía mantengo cierta suavidad para no perder la sensación de distancia. Empiezo a sugerir el sendero, el pasto y algunos elementos que ayudan a reforzar la perspectiva. Todo sigue apuntando hacia el punto de fuga, guiando la mirada del espectador sin que se dé cuenta. El árbol aquí funciona como un elemento para reforzar la profundidad. Fíjate cómo utilizo tonos mucho más oscuros y contrastes más altos que el resto de la escena. Esto hace que el árbol se acerque visualmente de inmediato, y también vamos a definir mejor la forma del tronco y las ramas utilizando bordes más controlados y seguros. A diferencia del fondo, aquí sí buscamos claridad en las formas para que se lean con facilidad y tengan más presencia dentro de la composición. Usando el pincel de manera más suelta y de lado, comienzo a pintar el follaje. No estoy pintando hoja por hoja, sino más bien creando masas de color con pequeñas variaciones en la presión y dirección del pincel. Esto me permite lograr una textura más orgánica y natural. Puedes notar que dejo algunos espacios y no los relleno todo. Esos vacíos ayudan a que el follaje respire y se vea más ligero. También combinamos bordes más suaves con otros un poco más definidos para darle variedad y evitar que se vea muy plano. Aquí estoy utilizando una técnica que se llama salpicado. Consiste en cargar el pincel con bastante pigmento y golpear suavemente para crear pequeñas gotas sobre el papel. Esto genera una textura muy natural y orgánica, difícil de conseguir de otra manera. El gran beneficio del salpicado es que rompe la uniformidad de la pintura, añade variación, interés visual y un toque más espontáneo que en acuarela funciona muy bien. Además es perfecto para sugerir detalles como hierba o incluso pequeñas irregularidades en el terreno sin tener que pintarlos uno por uno. En el pasto del primer plano es clave reforzar la sensación de cercanía. Aquí ya estamos usando bordes más definidos y contrastes más fuertes, trabajando con trazos sueltos y direccionales siguiendo el crecimiento natural del pasto. No se trata de pintar cada hoja, sino de sugerir el movimiento con pinceladas rápidas y variadas. También en la intensidad del color, ya que los tonos más oscuros y saturados es lo que hace que esta zona avance visualmente. Al final es la combinación de textura, dirección y contraste lo que hace que el primer plano cobre vida.
Este elemento es muy importante porque refuerza la perspectiva y la sensación de profundidad. Eso ayuda a que el ojo entienda la distancia de manera más natural. También cuido que las líneas sigan la dirección del camino hacia el punto de fuga, guiando la mirada directamente hacia el fondo. En el primer plano, la cerca tiene más contraste y definición, pero a medida que se aleja, los detalles se simplifican y los valores se suavizan. Este tipo de elementos repetitivos son muy útiles en una composición porque no solo añaden interés, sino que también construyen profundidad de forma muy efectiva. Como ves, crear profundidad no depende de hacer algo complicado, sino de entender bien estos principios, como los planos, los valores y las líneas guía. Cuando empiezas a separar tu escena en fondo, segundo plano y primer plano, todo se vuelve más claro. Sabes dónde suavizar, dónde contrastar y en dónde enfocar el detalle. Si a esto le sumas una buena dirección de las líneas y un buen punto de fuga, tu pintura dejará de ser plana y empieza a tener espacio. Mi recomendación es que no intentes aplicar todo de una vez. Practica estos elementos por separado y poco a poco los vas integrando en tus acuarelas. Como dije al principio, al final mejorar no es cuestión de talento, es cuestión de entender lo que estás haciendo. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en un próximo video de arte.